¿Qué es un motor de rotor bobinado? Un motor de rotor bobinado, también conocido como motor de rotor de anillo deslizante, es un tipo de motor de inducción donde los devanados del rotor están conectados a través de anillos deslizantes a resistencia externa. El ajuste de la resistencia permite el control de la característica de velocidad o par del motor. Los motores de rotor bobinado pueden arrancarse con baja corriente de entrada, insertando alta resistencia en el circuito del rotor. A medida que el motor se acelera, la resistencia puede disminuir. En comparación con un rotor de jaula de ardilla, el rotor de motor de anillo deslizante tiene más vueltas bobinado. El voltaje inductivo es más alto y la corriente más baja que para un rotor de jaula de ardilla. Durante el arranque, un rotor típico tiene 3 polos conectados al anillo colector. Cada polo está conectado en serie con una resistencia de potencia variable. Cuando el motor alcanza la velocidad máxima, los polos del rotor se conmutan a cortocircuito. Durante el arranque, las resistencias reducen la intensidad de campo del estator. Como resultado, se reduce la corriente de entrada. Otra ventaja importante sobre los motores de jaula de ardilla es un mayor par de arranque. La construcción del motor de inducción de anillo deslizante es bastante diferente en comparación con otros motores de inducción. Anillos deslizantes ofrece algunas ventajas, como un alto par de arranque, bajo corriente de arranque y mejor factor de potencia. Podemos agregar resistencia variable externa al rotor de este tipo de motor. Por lo tanto, podemos controlar la velocidad de este tipo de motor fácilmente. Ciertos tipos de variadores de velocidad recuperan la potencia de frecuencia del deslizamiento del circuito del rotor y la retroalimentan al suministro, lo que permite un amplio rango de velocidades con alta frecuencia energética. Las máquinas eléctricas de doble alimentación utilizan los anillos de colectores para suministrar energía externa al circuito del rotor, lo que permite un control de velocidad de amplio rango. Hoy en día, el control de velocidad mediante el uso del motor de anillo deslizante es reemplazado principalmente por motores de inducción de variadores de frecuencia. Características constructivas. Carcasa. Fundida hasta la carcasa 450 y de acero soldado de la carcasa 500 a 1600. Estator. En alta o baja tensión, aislados con sistema WEG de aislación Micaterm BPI. Rotor. Bobinado y con anillos colectores. Anillos colectores. De acero inoxidable, proporcionando un mejor performance y mayor vida útil. Portaescobillas, con sistema motorizado para el levantamiento de las escobillas. Escobillas, desarrolladas para atender específicamente las maniobras de la partida de los rotores. Sistema motorizado de levantamiento de las escobillas. Posee un actuador electromecánico que suministra el comando para el levantamiento de las escobillas, como también del cortocircuitamiento de los anillos colectores. Posee llaves fin de curso para comando y señalización. Necesita de comando externo a través de llaves, contactores o CLP. Características técnicas. Potencias de 160 a 27.000 kW. Tensiones de 220 a 13.800 volts. Polaridades 4 a 14 polos.
clase de aislación F, grado de protección abierto IP23 o cerrado IP50 a IP65W. Carcasas 280 a 1600 IEC, forma constructivas horizontal o vertical. Rotor bobinado. En los motores de rotor bobinado, el arrollamiento rotórico está constituido por una de las bobinas de hilo de cobre por lo general, y cuyos extremos están conexionados a unos anillos rozantes, por lo que se alimentarán las bobinas. Para el arrollamiento del rotor se utilizan conductores de sección circular o rectangular, aislados generalmente con doble capa de algodón o barnices apropiados e introducidos en las ranuras y aislados por medio de press pan o tela aceitada. Antes de describir los procedimientos de fijación de los arrollamientos del rotor, será conveniente revisar las formas de ranuras existentes y los métodos para aislar los conductores de las ranuras. En los motores de rotor bobinado se emplean ranuras abiertas y sobre todo semicerradas de forma rectangular, con una profundidad de aproximadamente de 3 a 4 veces el ancho. Las ranuras abiertas tienen la ventaja de que las bobinas que se han constituido previamente pueden colocarse en su posición a través de la parte superior de la ranura, y de esta manera el arrollamiento queda montado en poco tiempo. Además, las bobinas pueden sacarse fácilmente en caso de reparación o de sustitución. Pero las ranuras abiertas aumentan la retulencia del circuito magnético, por lo que en muchas ocasiones resultan más adecuadas las ranuras semicerradas. Estas ranuras permiten que se inserten en ellas bobinas previamente constituidas, pero ellas han de estar o tener un ancho no superior a la mitad del ancho de la ranura, por lo que el montaje del arrollamiento será algo más costoso. De todas formas, y debido a las mejores condiciones magnéticas obtenidas con las ranuras semicerradas, estas son las más utilizadas en los motores de rotor bobinado para medianas y grandes potencias. Si observamos la apariencia de las ranuras de forma rectangular, se ven inevitablemente dientes de forma trapezoidal, estrechos en la base y más anchos en la cabeza. Esta forma no es la mejor desde el punto de vista magnético, ya que en la base del diente existirá mayor densidad de flujo magnético, y si se requiere evitar la saturación magnética indebida en la base del diente, el resto de este no se utilizará al pleno rendimiento. Por otro lado, existe el peligro de que si la base del diente es demasiado estrecha, puede quedar sometida a un excesivo esfuerzo mecánico cuando gira la máquina. Cuanto menor es el diámetro del rotor, mayor será el estrechamiento del diente debido a la forma rectangular de las ranuras. Por esta razón, los rotores para motores de pequeña potencia se constituyen con dientes paralelos y ranuras trapezoidales. De esta forma de ranuras no puede contener adecuadamente los conductores de sección rectangulares, pero resulta muy apropiada para alojar conductores de sección circular, que son precisamente los que se emplean para máquinas de pequeña potencia. Se elige la forma rectangular porque resulta la más adecuada para contener las barras rectangulares de cobre que se emplean para constituir las bobinas, y además esta forma puede adaptarse fácilmente para contener los conductores de sección circular. En cuanto a la forma constructiva del arrollamiento del rotor, se utiliza muchas veces el arrollamiento de barril o de cesta empleado, también en los arrollamientos de inducido de corriente continua, y en otras ocasiones el arrollamiento en varios planos exclusivo de corriente alterna. Funcionamiento.
motores de rotor bobinado posibilitan el aumento de su resistencia rotórica a través de la utilización de una resistencia externa variable, reostato, conectada al circuito rotórico, aumentando el conjugado de partida con corriente relativamente baja. El motor parte con las escobillas bajadas y los anillos colectores no cortocircuitados, lo que debe ser garantizado por el intertrabado de las llaves fin de curso de señalización, localizadas en los conjuntos de movimientos de estos componentes. En la medida de que el rotor va generando velocidad, el reostato debe disminuir su resistencia progresivamente hasta alcanzar el menor valor posible, y entonces él mismo debe ser cortocircuitado. Cuando el motor alcanza la rotación nominal, el actuador electromecánico debe ser accionado para cortocircuitar los anillos colectores y levantar las escobillas, y entonces el motor pasa a funcionar con régimen nominal. El sistema está diseñado para garantizar que las escobillas no sean levantadas antes de que el rotor sea cortocircuitado. El actuador electromecánico posee llaves fin de curso de comando que son ajustadas para actuar de manera precisa tanto que el procedimiento de levantamiento como en la bajada de las escobillas. Operación manual. En el caso de la no imposibilidad de accionamiento del sistema motorizado, el conjunto de escobillas puede ser accionado manualmente a través del volante localizado en la parte superior del actuador electromecánico. Además, son fabricados con sistemas electromecánicos que permiten el cortocircuitamiento de los anillos colectores y el levantamiento de las escobillas luego de la partida. Luego del procedimiento de partida, los motores trabajan en condiciones nominales, con las características de motores de jaula. Ofrecen alta confiabilidad, pues son proyectados con la más alta tecnología del proyecto y fabricados con materiales de calidad comprobada internacionalmente. Ventajas. El levantamiento motorizado de escobillas implica ventajas importantes en el desempeño del motor a lo largo de los años. Evita el desgaste constante y prematuro de las escobillas y anillos colectores. Reduce la parada para mantenimiento y cambio de escobillas. 3. Evita la acumulación de polvo de las escobillas en el interior del compartimiento de las mismas, manteniendo el alto nivel de aislamiento del motor. Aumenta la vida útil de las escobillas, anillos colectores y consecuentemente la del motor. Aplicaciones. Estos motores son recomendados en casos en que la carga posee un alto conjugado resistente o alta inercia en la partida. Las resistencias externas son utilizadas apenas para partir el motor, proporcionando elevado conjugado y reducción acentuada en la corriente de la partida. Las escobillas permanecen en contacto con los anillos colectores solamente durante la partida del motor, evitando de esta forma el desgaste desnecesario de las escobillas y anillos colectores durante el funcionamiento del régimen, permitiendo un mayor tiempo de uso para el conjunto. Ejemplos de aplicaciones: molinos de bolas, ventiladores, extractores, trituradores, bombas en general y otros.